Un entrevistado que De lujo, muy requerido durante mucho tiempo porque había dejado el gobierno, ahí lo estamos viendo, y bueno, pasó mucho tiempo en silencio y ahora ha tomado la decisión de poder permitir esta entrevista, que me parece que tiene muchas posibilidades para entender mucho de lo que pasa y mucho de lo que le pasa por la cabeza a Guillermo Franco. Yo no sé, Esteban, si tenés ganas, voy a hacer un reportaje largo, tengo aquí anotadas 10 preguntas por lo menos, pero si querés vos hacerle la primera pregunta a Guillermo Franco y primero lo saludamos. Franco, muy amable, muchísimas gracias por venir. Sí. Hola, Guillermo. Un tipo muy valorado por la política en general, ¿no? No solamente por el gobierno, sino también por los dirigentes de la oposición. Gracias, Alfredo, por darme la oportunidad de hacer la primera pregunta. Guillermo, si mañana te llama el presidente de la Nación, Karina Milei, o una persona importante de este gobierno, y te dice: Guillermo, te necesitamos volver al gabinete, ¿volvés? La verdad es que son hipótesis difíciles de comentar, ¿no? Yo le dije al presidente el día que me fui que siempre iba a estar a disposición, se lo dije en mi renuncia, pero no me parece que sea el momento oportuno para comentar hacer un comentario, dar una respuesta a esa pregunta, porque claramente hay una situación muy particular con el jefe de gabinete que está siendo apoyado por el presidente y por la secretaria general, y yo creo que ellos están buscando una definición de este tema en algún momento y esperando cuáles son los resultados de la investigación. Así que no quisiera hacer un comentario sobre esa pregunta, pero el presidente sabe, tenemos una relación hace muchos años, somos amigos, hemos trabajado juntos en la actividad privada mucho tiempo, él sabe que puede contar conmigo. Interesante. Te juro, Esteban, que tenía anotada esa de la primera pregunta. Bueno, perdón, no, te juro que parece, yo nunca anoto nada y no sabía. Me moría por hacerle la repregunta, pero te dejo. Dale la repregunta, simplemente subrayar para aquellos portales que nos están mirando, para rebotar las declaraciones de Guillermo Franco. Yo, como viejo zorro de los diarios, muchos años trabajando en el periodismo gráfico, subrayaría: en mi renuncia le dije que estoy a su disposición, ¿no? Ese para mí sería uno de los rebotes, pero ¿Y cómo ve la situación de Adorni, Guillermo? Bueno, yo creo que él está haciendo sus presentaciones como corresponde en la justicia, designado un abogado. Claramente ha sido un golpe para el gobierno toda esta situación. O sea, también cuando el gobierno genera algún espacio, hay una especie de acribillamiento mediático desde distintos lugares, no solamente de ustedes los periodistas, sino en las redes, etcétera, que genera un estado que a lo mejor no es el más conveniente para poder dar explicaciones. Y yo creo que, por supuesto, el jefe de gabinete falló en dar sus explicaciones, tuvo una actitud que a la gente no le gustó y eso todavía convirtió en más negativo el tema. Pero bueno, yo creo que hay que esperar. ¿Hay algún motivo por el cual el presidente y la secretaria general lo apoyan? Supongo que ellos tienen mucha más información que la que tenemos nosotros. Y yo creo que hay que esperar si él puede dar respuesta a los requerimientos de la justicia y después el presidente va a proceder como corresponde, ¿no? Gracias, Guillermo. Usted dijo en la entrevista, me parece que tenés un plato recontra fuerte durante esta noche. Un abrazo grande, Esteban. Gracias por todo. Nos vemos el próximo, gracias, Guillermo. Gracias, Esteban. El próximo martes. Franco, la pregunta siguiente tiene estas características. En todas las situaciones en las que se ha involucrado, digamos, muy a su pesar, Manuel Adorni, vamos de a una. La primera, ¿qué pensaba usted o qué piensa usted de que haya llevado a su esposa al viaje a los Estados Unidos en el avión en el que viajaban los funcionarios del presidente Milei? ¿Eso le parece que es una decisión equivocada, que es un hecho que va en contra de, no digo un delito porque delito no es, pero sí en contra de la ética o del mensaje que el gobierno quería dar? Bueno, a ver, yo no creo que eso sea un tema. Me parece que en un viaje presidencial el presidente de la Nación elige su comitiva y tiene el derecho de hacer participar, en este caso era la mujer del jefe de gabinete, no era cualquier persona, iban a estar una semana en los Estados Unidos, en la Argentina Week famosa, de manera que yo eso no lo veo como, me parece que se agrandó mucho más de lo que el tema era, ¿no? Y el tema de viajar en un avión
de alguien que es proveedor del Estado porque tiene producciones y programas en el canal del Estado, viajar en un avión a Punta del Este con, digamos, sin pagar eso, sino como una especie de prebenda o de favor que le hace a alguien que es proveedor del Estado, ¿no le parece que también ha sido inconveniente? Bueno, y sin duda una imprudencia, diría yo, a lo mejor, ¿no? Los temas sobre la contratación del avión y el tema de la persona que lo hizo, que pagó, etcétera, si lo pagó el jefe de gabinete o no, si lo hizo, en definitiva, no recuerdo cómo llaman las personas, o si lo hizo Manuel. Yo digo, el jefe de gabinete dijo una cosa y la justicia es la que está investigando, ¿no? Y bueno, tal vez lo más preocupante es que hayan puesto en marcha, sobre todo con una potencia importante, el fiscal Gerardo Polichita respecto de posible enriquecimiento ilícito, la compra de propiedades. De hecho, una de ellas no la declaró en la presentación que tiene que hacer como funcionario en la Oficina Anticorrupción. Eso me parece que es un poco más complicado porque no aparece demasiada coherencia entre lo que gana, entre los ingresos y lo que ha generado en estos últimos tiempos, ¿no? Alfredo, yo, la verdad, me resulta difícil opinar sobre estos temas. Primero porque no conozco bien, no he conversado sobre el tema con nadie, ni tengo la información concreta. Más bien siempre he leído la información periodística. Yo creo que si el presidente lo está sosteniendo al jefe de gabinete, debe tener elementos, seguramente ha hablado con el jefe de gabinete, habrá averiguado, etcétera. Y además hay toda una investigación judicial donde Manuel Adorni tendrá que dar las razones de cómo se compone su patrimonio. Además, cada uno de nosotros como funcionarios hacemos una declaración cuando entramos a la función pública, una declaración cuando salimos, y bueno, nuestro patrimonio está a la vista y es público, ¿no? De modo que yo supongo que la investigación judicial determinará si está de acuerdo a las normas, si obró de acuerdo a las normas, si su patrimonio es legal o no es legal. Pero yo creo que eso finalmente sí creo que la situación le ha ocasionado al gobierno un desgaste en un momento en que parecería que debiera ser todo lo contrario, ¿no? Porque la realidad es que ¿qué es lo que me gustaría más hablar, ¿no? De los resultados positivos que ha tenido el gobierno, de cómo ha cambiado la Argentina en estos 2 años y 4 meses que lleva el presidente Milei en el poder, y cómo todos esos cambios generan debieran generar en toda la población, y por eso la gente lo votó, ¿no? Yo, Alfredo, después de la elección de septiembre pasado en la provincia de Buenos Aires, todo el mundo pensaba que se venía al mundo abajo, y sin embargo los argentinos votaron con mucha sensatez, porque vieron que había una serie de cambios que se estaban manteniendo en el tiempo. Y los podemos enumerar, si crees. La verdad es que yo veo una Argentina absolutamente diferente. Y hay un dato que a mí me parece muy importante, que hoy todo el mundo, digamos, todas las fuerzas políticas hablan sobre que no se puede ir a contramano del planteo que llevó desde el principio Javier Milei del equilibrio fiscal. Pero fíjese lo siguiente, nosotros entramos al gobierno con un déficit de 15 puntos del PBI. 15 puntos del PBI, uno cuando lo dice así no parece una cosa, pero son 90.000 millones de dólares. No, una Entonces digo, monstruosidad, una monstruosidad. En el primer mes, el presidente Milei y su equipo, pero fundamentalmente por la instrucción del presidente, se redujo a cero ese déficit, a cero, ¿no? Entonces yo digo, y el presidente ha demostrado una voluntad enorme y un coraje, porque hay que enfrentar muchos intereses que apelan a una posición distinta del gobierno. Entonces, yo creo que ese es un logro que hay que reconocérselo al gobierno del presidente Milei. Ese es el primero. Pero hay otros que están a la vista. O sea, yo digo, cuando el presidente asume el gobierno, ¿sabe cuánto era el déficit de las empresas públicas anuales? 6.500 millones de dólares. ¿Sabe cuánto es el déficit de las empresas públicas en el año 2025? Menos de 1.500. O sea,
Eso se logró en 2 años de gestión. O sea, que Aerolíneas Argentinas de superávit. ¿Sabe? A ver, yo digo, claro, uno habla a veces livianamente de la inflación, ¿no? Porque es difícil llevar la inflación a lo que el presidente aspira, ¿no? Que es el 0, los niveles internacionales, el 0, algo. Pero ¿por qué es difícil? Porque hay una distorsión de los precios en la economía argentina enorme, producto de muchos años de populismo. ¿Y qué quiere decir el populismo? El populismo quiere decir que el Estado subsidiaba una parte muy grande del gasto de los argentinos a través de los precios de la energía, por ejemplo, del precio de la nafta, del precio del gas, del precio de la electricidad, sí, del precio de los colectivos. Todo eso era subsidiado. Todo eso el gobierno lo ha ido llevando a niveles de menor subsidio, con lo cual ha tenido un impacto, sin duda, en el bolsillo de la gente, ha tenido un impacto, por supuesto, también en la inflación y en esta sensación que expresa la gente que le alcanza menos el dinero. Ahora vamos a seguir hablando sobre ese tema, no hay ningún problema, tenemos tiempo, pero le quiero hacer una pregunta. Si todo eso es cierto, yo creo que es cierto, son logros claros que ha tenido el gobierno, ¿por qué ha caído tanto su imagen positiva? ¿Por qué no logra mantener una estabilidad política y la imagen tan importante que tenía luego de haber ganado las elecciones? ¿Qué es lo que ha pasado allí? Porque la gente no es tonta, la gente ve esos logros que usted dice. ¿Qué es lo que se ha interpuesto para que la imagen del presidente haya caído y para que no esté en una buena situación ahora? Bueno, yo creo que el presidente lo ha expresado con mucha honestidad. Él ha dicho que no todos los sectores se han desarrollado de la misma manera o han crecido. No todos los sectores, hay algunos sectores que han sufrido mucho más estos cambios tan importantes en la economía. Y él, yo creo que utilizó la palabra paciencia, ¿no? Dijo, hay que tener paciencia, porque estos cambios significan mucho, significa convertirnos en un país normal, en un país que está en condiciones de generar esto que es lo otro que está pasando. Entonces, es muy difícil, Alfredo, contestar esa pregunta de por qué cae o ha caído algo, sí, la imagen del presidente. Yo creo que igual es una foto, ¿no? Yo creo que hay que ver un poco la película completa y hay que empezar a imaginarse los capítulos que vienen. Porque, a ver, cualquier sector que uno analice de la economía. Podríamos analizar otros sectores de la vida pública también, ¿no? Porque la Argentina, claramente, su problema fundamental hoy es la economía, pero a la economía le afectan muchos otros temas, ¿no? Fíjese, nosotros en la primera parte del gobierno sancionamos una ley que fue muy importante para el desarrollo de los primeros años, ¿no? Se recuerda, Alfredo, que el presidente hablaba de reformas de primera, segunda, sí, y tercera generación. Bueno, en esa primera parte comenzamos con las reformas de primera generación y sancionamos la ley bases. Sancionamos la ley bases con 36 diputados nacionales y 6 senadores, ¿sí? O sea, una fuerza mínima que nos obligó a hacer acuerdos. Tuvimos fracasos, al principio no la pudimos aprobar, nos retiramos, nos fuimos, volvimos, negociamos y presentamos una ley nueva y llegamos a un acuerdo y la sancionamos cerca de mitad de año. Y esa ley fue un cambio fundamental para la Argentina. Ya había sancionado el presidente del DNU 70 y después esta ley también generó algunas reformas laborales menores, pero que sirvieron en algo. Pero fundamentalmente generó el RIGI, que hoy lo escuchaba ayer al ministro Caputo y fundamentalmente al secretario del Ministerio de Economía, al secretario Daniel González, sí, hablar sobre lo que ha significado el RIGI, que es esa norma que sancionamos en la ley bases, que permite o ha permitido una cantidad de proyectos de inversión que se están comenzando a desarrollar. Ahora, todavía no, pero yo sé que soy un poco largo en la explicación. No, está bien. Pero digamos, YPF este año va a invertir en la Argentina, este año, 6.000 millones de dólares. YPF, el año pasado se generaron, no YPF en general, casi prácticamente, este año lo van a superar prácticamente 900.000 barriles, 900.000 millones de barriles de petróleo y se van a superar el millón este año. O sea,
hay un desarrollo que se está generando y podemos hablar de las inversiones que van a venir. ¿Qué decía hoy el secretario González? Él decía que en los próximos años, en los próximos 5 años, el superávit energético de la Argentina, energético y minero de la Argentina, sí, a partir de estas inversiones, va a ser de 60.000 millones de dólares. ¿Va a cambiar la Argentina con eso, Alfredo? Por supuesto. O sea, vamos a tener un nuevo campo a la par del tradicional campo argentino, ¿no? Franco, ¿hace cuánto que no habla o no se chatea con el presidente o con Karina Milei? No, bueno, ellos tienen la responsabilidad de gobierno y yo no quiero entrometerme ni introducirme o sacarles tiempo de su gestión. He intercambiado mensajes con el presidente, por supuesto con muy buena relación, y bueno, si él le parece, yo estoy siempre dispuesto a hablar con él, ¿no? Porque, como decía al principio a Trebuch, yo siento un gran afecto por él, así que estoy dispuesto a sentarme, a conversar, a tratar de ayudar en donde sea, ¿no? Cuando usted se fue del gobierno, nunca quedó muy claro qué es lo que pasó, si se fue, lo echaron, le pidieron la renuncia. Fue un enfrentamiento, una discusión, fue una especie de revancha, porque usted dijo en un momento que Santiago Caputo debía poner la cara y sumarse al gabinete. ¿Fue ese chisporroteo que hubo con Caputo lo que determinó que usted se fuera del gobierno, o hay alguna otra explicación? Yo creo que es un tema ya del año pasado, ¿no? De manera que ya no me preocupa el tema. Yo creo que en ese momento, por supuesto, había tensiones, como hay en todo equipo de trabajo, y yo le quise sacar la atención al presidente y no ser yo un factor de disputas internas, y él lo entendió. Yo le dije, mira, no quiero entorpecer la gestión de ninguna manera, te dejo en libertad para que tomes las decisiones que correspondan, tenés a disposición mi renuncia. Y bueno, nada, quedamos en que iba a dejar el cargo en los siguientes días, ¿no? ¿Fueron 22 meses en el gobierno, si no me equivoco? Sí. 22 meses de gobierno. Le cuento que, confieso, lo digo siempre, yo no creo demasiado en las encuestas por infinidad de motivos que no vale la pena explicar. No creo demasiado, han fallado mucho, la gente no quiere participar, las redes sociales, por muchísimos motivos. Pero hoy se ha publicado en el diario Clarín una encuesta que hace la consultora D'Alessio Airol Berenstein, que realmente ha generado impacto y una comidilla muy fuerte dentro, le iba a llamar la casta, dentro del círculo rojo, dentro del mundo de la política, del periodismo, porque los números han sido realmente curiosos. Fíjese, le muestro esta placa, ahí está, la imagen positiva, la fuente de D'Alessio Airol Berenstein. Guillermo Franco entre 12 dirigentes libertarios, ¿no? Esa era la pregunta, la imagen positiva. ¿Qué opina usted? A cualquier persona que haya votado a cualquiera, porque después dividen los que votaron por la Libertad Avanza, los que votaron por el kirchnerismo, pero esto es a el 100% de los encuestados, 800 entrevistados. ¿Quién considera usted que tiene mejor imagen de estos 12 dirigentes? Número 1, sale usted, Guillermo Franco, 44%. Número 2, Patricia Bullrich con el 42%. Diego Santilli, tercero con el 39%. Fíjese esto, ojo, Javier Milei, cuarto con el 38%. Y en el último lugar, en el lugar 12, Manuel Adorni con el 16%. Obviamente que usted va a dar una respuesta humilde diciendo que esto no es, pero me imagino que le habrá dado satisfacción, lo veo por la sonrisa en su cara, ¿no? Me imagino que le habrá dado satisfacción leerlo, porque hace un montón que no está en el gobierno, que no tiene, digamos, participación en el debate público. De hecho, creo que es el primer programa de televisión al que viene. ¿Cómo interpretó esto? ¿Cómo decodifica usted como dirigente político? No, bueno, yo sentía esta simpatía, digamos, de la gente permanentemente en muchos lugares, ¿no? Desde donde vivo, hay veces que voy al supermercado y la gente me saluda. He estado fuera del país
en 2 o 3 oportunidades para fin de año y ahora hace unos meses atrás, y hay lleno de argentinos en muchos lugares y me saludan con afecto, así que yo eso reconozco que percibía que había dejado una buena impresión, de manera que desde ese punto de vista, por supuesto que estoy satisfecho, pero a su vez es un compromiso también, ¿no? Porque yo he sido un político, he trabajado en el sector privado también muchos años, pero digo, he sido un político por vocación durante muchísimo tiempo, desde muy joven, y cualquiera que tenga aprobación de la gente se siente con posibilidades de competir electoralmente en el futuro. Entonces yo tengo en mi cabeza esa idea de poder competir como cualquier político con vocación, competir por su ciudad, competir por su provincia. Yo tengo esa vocación que por supuesto no la he hablado todavía con los que lideran el espacio, con el presidente, con la que lidera el partido, que es Karina Milei, pero ya lo voy a hacer porque creo que existen posibilidades enormes y es bueno que aprovechemos el envión. Bueno, eso ya es otro título importantísimo. Lo traduzco y usted me dirá si es lo correcto. Usted no descarta, es más, está fomentando la posibilidad de ser candidato, ya sea en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. Candidato se supone a gobernador o a jefe de gobierno de la ciudad. Eso ya lo tiene decidido. ¿Espera conversar con los hermanos Milei para tomar esa decisión? No, tengo, como decía Alfredo, tengo la vocación de hacerlo, pero estas decisiones políticas son de conjunto, ¿no? Y yo estoy dentro de esta fuerza, dentro de este espacio, y por supuesto lo conversaré con ellos en el momento que les parezca oportuno, ¿no? Estaba pensando, ¿cuál cree que han sido un poco los aciertos más importantes que ha tenido el gobierno? Ya lo fue explicando, es más, manifestó que muchos de los errores no forzados o de la comunicación ineficiente sepultan, ocultan, aciertos del gobierno nacional. ¿Cuáles son los errores? Yo no sé si puede o quiere, pero ¿cuáles son los lugares más débiles, más flacos? ¿En dónde reforzaría usted la gestión del gobierno para que pronto recupere ese lugar de liderazgo el presidente Milei en las encuestas o que el propio gobierno empiece a crecer nuevamente como fue hasta no hace mucho? Alfredo, como decía hace unos minutos, yo creo que la encuesta muestra solamente una foto, ¿no? Para mí el presidente Milei va a ganar las próximas elecciones y yo creo que la va a ganar por los resultados que obtiene en su gestión. Obviamente que todo el primer periodo ha tenido que ver con la situación económica, con haber recibido un país como que se recibió y haber hecho las transformaciones y generado los cambios y haber obtenido la confianza del mundo, y eso generó enormes posibilidades de inversión y de desarrollo futuro. Obviamente estamos viendo un momento difícil y a lo mejor, pero también yo lo escuchaba al presidente, hoy dio una conferencia en la AmCham en la que se refirió específicamente al tema del dato de la inflación, pero también dijo con toda claridad, yo estoy convencido que este es el rumbo y no lo voy a cambiar y esto va a dar resultados. De manera que de ese punto de vista yo me siento absolutamente tranquilo y confío en que la Argentina va a salir de la situación en la que para algunos está y para otros creemos que está mucho mejor de lo que parece, ¿no? Claro. Sí. Ahora, ¿en qué lugares yo creo que hay que acelerar un poco más? Que hasta ahora no lo ha podido hacer el gobierno porque no tenía los apoyos necesarios en el Parlamento. Y yo creo que en la justicia, Alfredo. Claro. Yo creo que, yo leí en profundidad la propuesta de los ministros de la Corte Suprema, sí, al Consejo de la Magistratura sobre cómo debían elegirse los jueces o cómo conformarse las ternas con los jueces, porque yo digo, es un sistema bastante caprichoso o tal vez bastante político en el mal sentido de la expresión,
cómo se han manejado muchas de las designaciones o muchas de las propuestas para la designación. Hasta ahora el gobierno no ha tenido ninguna aprobación, recién ha hecho algunas propuestas porque no tenía números para aprobarlas. Hoy ya tiene números para sentarse a conversar y conseguir aprobaciones de designaciones. Pero a mí me parece muy bien que los ministros de la Corte alertaran públicamente que los datos para la designación de un juez tienen que ser objetivos, los antecedentes y la calidad profesional. Claro, más mérito y excelencia que contactos políticos y amiguismo, ¿no? Exacto, y no la conversación o la charla personal, la entrevista, en la que muchas veces se modifican los niveles en los que se lo coloca un candidato para poder ir a una terna. Así que ese es una materia, no digo pendiente porque el gobierno hasta ahora no pudo hacerla, pero es una materia en todo caso pendiente de la Argentina. Y la calidad de la justicia también es algo en lo que hay que trabajar mucho. Guillermo, ¿usted cree que Manuel Adorni debería presentar la renuncia para no transformarse en una carga para el gobierno, en una mochila de piedras? No, yo no puedo contestar esa pregunta. Primero porque estuve en ese lugar y me resultaría muy difícil hablar de un colega. Esa es una evaluación que tiene que hacer el propio Adorni en relación al impacto que le ocasiona o no al gobierno y el presidente de la República, ¿no? Yo no soy quien para decir si debe renunciar o no debe renunciar. ¿Cómo juzga usted al presidente que en los últimos 2 meses más o menos ha sido muy duro, muy descalificador con empresarios muy importantes de la Argentina? Estoy pensando en Paulo Roca, Javier Madanes, Quintanilla, y también con el periodismo, básicamente. ¿Cree que eso le suma al presidente? ¿Es parte de un concepto de su propia experiencia? ¿O cuando las cosas no vienen del todo bien, esa es la reacción, usted que lo conoce desde hace tanto tiempo? No es porque las cosas no vengan del todo bien. Yo creo que, bueno, todos conocemos cuál es la personalidad fuerte que tiene el presidente. Creo que lo hemos conversado muchas veces con muchos, creo que con usted y con colegas suyos, Alfredo. Y lo he conversado también con el presidente. Y yo, por supuesto, mi personalidad es totalmente distinta y seguramente con la personalidad mía capaz que no hubiera podido hacer todos los cambios que el presidente Milei hizo en tan poco tiempo. Y muchas veces lo he conversado con el presidente a esto y él me dijo, las veces que lo hablamos, pero ¿usted vio las cosas que me dicen a mí? Entonces, como es un presidente que está muy atento al diálogo político y público que se hace no solamente en los medios tradicionales, sino en las redes, yo creo que a él le han dicho muchas cosas muy ofensivas y él reacciona con esas cosas. Ahora, en el caso particular de algunos empresarios, como usted hacía mención recién, a mí no me parece que sea bueno para el país tener esas discusiones, ¿no? Ese tono de la discusión. Yo creo que uno puede plantear diferencias de visión, plantear con absoluta claridad qué es lo que piensa, qué es lo que espera, qué es lo que cree, cómo cree que debe ser la competencia, y plantearlo en esos términos, ¿no? Y con el periodismo también. Yo creo que él ha hecho muchos juicios sobre el periodismo y el espacio también, ¿no? Yo veo muchas veces los jóvenes que actúan en las redes hacer sus comentarios, y yo creo que uno tiene que ser cuestionando, porque también tiene todo el derecho de cuestionar el presidente a periodistas, a juicios que se emitan, etcétera. Pero yo trataría de buscar una Argentina en la que se pueda convivir, ¿no? Con los sectores políticos, con los sectores intermedios, con todos los sectores. Sí. Bueno, pero repito, eso depende mucho de la personalidad de cada uno. Y el presidente fue elegido conociendo la gente que tenía esa personalidad, ¿no? Sí, seguro. Yo lo entiendo su explicación, pero déjeme que diga la mía, porque es un tema que me toca de cerca, ¿no? Decirle a uno de los más grandes periodistas argentinos, como es Joaquín Morales Solá, basura humana,
me parece que es un despropósito y una barbaridad que no justifica, porque Morales Solá será más o menos crítico. No recuerdo una vez que Morales Solá haya insultado al presidente. Decirle a una colega roñosa, insisto, puede ser que hay sectores marginales de las redes y del periodismo ultra-kirchnerista más ideológico que haya hecho ofensas sobre el presidente, pero en general los periodistas profesionales de larga trayectoria jamás han insultado al presidente de la Nación y él sí lo ha hecho. No, yo sé que usted no puede responder a esto, pero quería fijar mi posición. No, entiendo, Alfredo, entiendo la necesidad suya de hacer esa expresión, como también yo tengo un respeto por Morales Solá y por la periodista Laura Di Marco. Di Marco, a quien conozco y he dialogado muchas veces en sus programas, etc. Yo, la verdad es que vuelvo a decir lo mismo que dije antes, ¿no? La personalidad del presidente es ese, el estilo del presidente es ese, la gente lo votó. Uno espera, o esperaría, el presidente dijo, cuando se dio cuenta el año pasado que no se podía ser tan agresivo, él dijo decir malas palabras, creo que fue en su momento, ¿no? No, capaz que con el paso de los días el presidente vuelve a tomar una actitud mucho menos vehemente y más amigable para poder generar un diálogo, ¿no? Porque el país necesita diálogo, necesita... El presidente ha convencido de muchas cosas a los argentinos, tal vez en el diálogo se pueda convencer de otras cosas que también son necesarias para el país, ¿no? Yo le agradezco muchísimo que se haya prestado este ida y vuelta preguntándole absolutamente todo lo que queríamos. Me queda una sola pregunta y ya lo despido. Usted ha puesto, o ya lo tenía de antes, creo que en la actividad privada, en una actividad avícola que produce huevos. Primera pregunta. La segunda, ¿sigue cobrando un sueldo como director de YPF, Guillermo? Sí, la primera pregunta sí, tengo hace mucho tiempo una granja, hace muchísimos años, ¿no? Yo diría que creo que desde el año 2010 o 2011, en la localidad de Roque Pérez, que la hemos ido construyendo de a poco y que la verdad que hoy es un orgullo para nosotros dos, los dos socios, porque es una especie de granja modelo, digamos, ¿no? Y con respecto a YPF, yo mientras fui jefe de gabinete no cobré ninguna honorario de director. Cuando dejé ser jefe de gabinete, por supuesto comencé a cobrar, cambié de categoría de director, ¿no? Antes era el director que tenía la clase que tenía la acción de oro, que representaba al Estado. Seguro. Después pasé a ser un director, el presidente me hizo designar director, mantener el cargo de director de YPF como director común. Guillermo Franco, muy amable, como siempre. Gracias por haberse prestado esta charla. Al contrario, Alfredo, muchas gracias a usted. Muy buenas noches. Le tengo que dar un